Hola, bienvenidos a otro podcast de Grupo Libera. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Cervera, que tiene un doctorado en Humanidades con especialidad en Tradiciones y que nos va a hablar un poco sobre cuestiones de desarrollo desde una perspectiva feminista. Entonces, bueno, si nos quieres platicar primero, Ana, un poco como de tu formación, tus intereses y vamos también luego con el tema que nos interesa. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues bueno, yo he trabajado desde la interdisciplina. Para mí, el abordar los problemas desde una perspectiva compleja es muy importante. La hiperespecialización luego suele crear muchísimos puntos ciegos que a la hora de comprender los territorios, sobre todo, que a mí lo que me interesa son los territorios y cómo construimos los territorios, pues quedan muy de fuera, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de territorio desde una perspectiva de género, asumimos que hombres y mujeres no están llegando a lo mismo ni están consumiendo los espacios de la misma manera. Así como existe la división del trabajo, así como existe la división de las labores y una serie de valores asignados socialmente a estos roles de género, también existen perspectivas para medir, aproximar, comprender y apropiar los espacios. Cuando hablamos de una perspectiva de género, no estamos hablando como de algo, de una intelequia que no existe en la realidad. Lo cierto es que cuando hablamos de una perspectiva de género, estamos hablando de una aproximación teórica que nos permite comprender las desigualdades históricas entre hombres y mujeres y crear un escenario de acciones para reducir las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Cuando se piensa un tema o un espacio, una visión compleja desde una perspectiva de género, lo que intentamos hacer no es pintar de rosa los espacios, sino habitarlos de una manera diferente, de acuerdo a nuestras propias necesidades y a nuestros propios escenarios de representación. Uno de tus intereses y de lo que te has especializado en tus investigaciones es el asunto de la interseccionalidad desde la cuestión de la perspectiva de género. Entonces, muchas personas, bueno, no están tan familiarizadas con qué implica esto, ¿no? Creo que muchas veces conocemos solo un aspecto y creemos que eso representa todo, ¿no? O sea, esta idea puede ser desde las ideas totalmente maniqueas, ¿no? De esto es una batalla, hasta ideas de la perspectiva que se concentra en únicamente ciertos puntos, ¿no? De yo solo veo la perspectiva en el trabajo, yo solo veo la perspectiva en cuestiones de accesibilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces una investigación desde un punto de vista interseccional? Bueno, cuando a este complejo crisol, a un problema visto desde una versión compleja, le agregas la interseccionalidad, comprendes que los seres humanos somos muchas cosas a la vez, que la identidad es un proceso, nunca es algo acabado. Entonces, cuando intentamos, por ejemplo, ver, no sé, urbanismo con perspectiva de género o desde una visión de género, no estamos hablando de un escenario terminado, sino de procesos de construcción de estos diferentes momentos o de estos diferentes emplazamientos. Lo que podemos ver son una serie de actores que están actuando desde diferentes formas y desde sus diferentes realidades. En ese sentido, como mujeres también entendemos y nos atraviesan una serie de factores al mismo tiempo, como son raza, género, edad, condición social, no estábamos hablando también de formación académica o no académica, estamos hablando de muchos elementos al mismo tiempo que nos hacen entender al género como una versión todavía mucho más compleja. En ese sentido, por ejemplo, cuando digo soy mujer, al mismo tiempo que soy mujer establezco relaciones de adscripción con diferentes grupos, como soy mujer indígena, soy mujer afrodescendiente, soy mujer asiática, soy mujer dentro de un contexto de adscripción específico, y a la vez también creo escenarios de adscripción económicos, históricos, etcétera, como soy católica, soy clase media, etcétera, y eso media las visiones de mundo. Las visiones de mundo son abstracciones históricas que hemos heredado desde diferentes momentos, que suman un montón de realidades y las condensan para volverse nuestra realidad inmediata. Entonces, a partir de ella es como comprendemos el mundo. De tal manera que, por ejemplo, si yo pienso en un paisaje bonito, lo voy a pensar desde mi propia experiencia como individuo, a través de todas esas variables que en proceso me conforman. Yo, por ejemplo, puedo pensar
que un paisaje bonito puede ser un lago, un arbolito y una ventana y todo blanco. Y otra persona para eso puede ser símbolo de locura. Entonces depende muchísimo de todos estos escenarios, y el feminismo interseccional nos lleva a reconocer que las igualdades no solo se tratan en el hecho de ser mujer, o sea, no solo se trata de eso, se trata de ser mujer en muchísimos momentos y en muchísimas variantes que se entrecruzan al mismo tiempo, que tienen que ver con nuestras preferencias sexuales, que tienen que ver con nuestras formas de adscripción a la maternidad, que tienen que ver con nuestras construcciones en nuestras esferas familiares, que tienen que ver con esos muchos elementos que constituyen el proceso de lo que somos como mujeres y que nos permiten aproximarnos a la realidad. Si yo no puedo concebir esta realidad desde mi perspectiva, quiere decir que esta realidad no existe, por lo general. Básicamente existimos en el lenguaje, y aquello que no nombramos es porque no existe en nuestra realidad, y nuestra realidad parte de esta intersección de elementos y esta intersección de variables que nos permiten ser, de tal manera que cuando decimos soy mujer yucateca, estoy declarando un montón de variables que se están cruzando en ese momento, que tienen que ver con tiempo, espacio, tradición, historias, familias y un montón de cosas que son parte de nuestro proceso. Para los que han escuchado alguno de nuestros otros podcasts o que están familiarizados con los proyectos que manejamos en Grupo Libera, bueno, sabrán que somos una inmobiliaria, tenemos proyectos inmobiliarios de distintos tipos, pero nuestro interés va más allá de la simple construcción de espacios, ¿no? La simple venta de lotes o la simple venta de territorios. Nos hemos preocupado en otros aspectos como parte, bueno, del ser en Yucatán, ¿no? Que no es lo mismo que lo que comparten culturalmente o socialmente en otros estados, pero también justamente por propiciar un desarrollo más allá de la simple idea económica de compra-venta. Lo tenemos desde la preocupación ecológica, lo hemos tenido por preocupación del territorio, y ahorita en este caso justo lo que nos interesa mucho, que es de una investigación que está realizando actualmente, es esta idea de cómo el desarrollo ha tenido históricamente lugar desde muy distintas perspectivas, se ha desarrollado de manera diferente, tanto en la teoría, digamos desde la perspectiva de género, como en la práctica. ¿Qué está pasando con el desarrollo urbanístico, el desarrollo de construcciones en Yucatán específicamente y con las mujeres yucatecas? Entonces, si nos quieres contar un poco de esta investigación que estás realizando. A mí cuando yo empecé a trabajar esto, me interesaba muchísimo saber cómo la gente reconocía la especificidad. Yo como yucateca emigrada desde hace muchos años, uno como yucateca sabe cuando se va que el mundo es diferente a Yucatán y que Yucatán es diferente al mundo. De hecho, cuando teníamos clase o teníamos la oportunidad, las personas que éramos de Yucatán, de hablar de Yucatán en el mundo, enseguida sabíamos que Yucatán era excepcional y que esa excepcionalidad yucateca tenía que venir de algún lado. Entonces, como todo buen yucateco, cuando sales como toda buena yucateca, cuando sales de Yucatán, pues te das cuenta de que pues, el mundo es más allá que ese ombligo que habías reconocido que es Yucatán, ¿no? Pero a mí me quedaba muchísimo la idea de esta excepcionalidad y de que sabías, o sea, como yucateca, cuando te vas a otro lado, te paras, percibes el espacio como yucateca, o sea, no como alguien que ha migrado, no eres ciudadano del mundo, no, eres una yucateca que está pisando un territorio diferente. O sea, me interesaba muchísimo eso, y cuando regresé quise saber entonces cómo, como mujeres, habitamos estos espacios y lo hacemos nuestro. O sea, y de tal manera que la casa se vuelve la casa en términos yucatecos a través de una serie de espacios destinados específicamente para eso. Y eso va muy de la mano de la idea del desarrollo, porque el concepto de desarrollo en términos tecnológicos que tenemos, estas ideas de urbanismo en términos tecnológicos o en términos de desarrollistas que nos llevan a estas ciudades, por ejemplo, de modelos occidentales, en donde hay un exceso de asfalto, hay un exceso de cosas así. No era el mismo modelo de desarrollo que existía para Yucatán, en donde habían, por ejemplo, los espacios del hogar tenían que destinar espacios para el ocio, espacios para los hijos, espacios para la comida, espacios para la socialización de la familia, para socialización de los amigos íntimos, para socialización de los amigos que vienen de visita. Y entonces la casa yucateca se empezaba a desplegar de muchísimas maneras. Entonces a mí me interesó muchísimo
cómo este diálogo entre los espacios que habitábamos en el día a día se iban construyendo de esta manera. Y me fui dando cuenta de que la mayoría de los modelos, luego cuando tuve la oportunidad de platicar con fabulosas arquitectas, me dijeron que el problema, por así decirlo en términos, el problema en términos desarrollistas de Yucatán es que la mayoría de la vivienda está en modelo de autoconstrucción. ¿Qué significa esto? Que no hay un plan. Se va construyendo, se van consiguiendo créditos, se van consiguiendo determinados procesos para incentivar la construcción, pero esta se hace con un albañil que viene y cumple la necesidad específica que se le agrega a la casa. Ampliar la cocina, aumentar el patio, hacer un jardín, hacer un segundo piso o una sala, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me empecé a dar cuenta a medida que me iba acercando que las grandes gestoras del territorio eran mujeres, o sea, las mujeres eran las que tomaban estas decisiones de que si se iba a ampliar o no se iba a ampliar la cocina en términos de sus necesidades de todos los días. No tenían, por tanto no necesitaban un diseño arquitectónico porque pensaban en la noción de funcionalidad y su noción de desarrollo partía de una visión muy muy funcional del espacio en los diferentes contextos. Pero también me di cuenta que aunque las mujeres eran las grandes gestoras del territorio, tenían un gran asunto, no eran propietarias de la tierra, ni eran propietarias de los espacios en los que estaban invirtiendo. La mayoría de las personas, o la mayoría de los casos que pude ver, son mujeres que viven o que administran, por así decirlo, y gestionan los espacios de vivienda que han adquirido hombres. O que cuando pueden conseguir la propiedad de la tierra, la transfieren al marido o la transfieren al hijo para garantizar que el hijo tenga una propiedad a futuro. No así con las hijas, pero sí con los hijos. Y poco a poco mi lectura es como muy romántica de la especificidad yucateca, empezó a tener un tinte de género y empezó a tener un tinte de desarrollo y empezó a tener ya una visión mucho más práctica. Me di cuenta de que aunque ellas eran las grandes gestoras del territorio a nivel territorio, o sea, directamente en los emplazamientos, los dueños de la tierra, los que administraban la tierra y los que la estaban poniendo, y la que las negociaba en términos políticos, eran los hombres. De tal manera que ellos quedaban totalmente fuera de la discusión. Incluso, y de hecho lo hemos visto para el caso yucateco, vemos muchísima violencia patrimonial. Cuando hay violencia intrafamiliar, lo primero que sucede es que ellas tienen que abandonar el hogar con todos los hijos. O que también hay casos referidos de eso, que aunque ella se quede, él puede vender la casa. Y eso implicará un escenario de desalojo. Y aunque ellos ya invirtieron todo su capital en esa casa, ya le hicieron un segundo piso, una escalera, la pintaron de un color, le pusieron el porche, le pusieron el arbolito, etcétera, etcétera, tendrán que abandonar ese espacio. Y mientras más violencia física hay sobre ellas, se reproduce también en una violencia patrimonial que las va excluyendo lentamente de estos espacios y las va empujando a cinturones de pobreza. En Yucatán, la pobreza cada vez está más feminizada y lo que vemos en los emplazamientos casi siempre hacia el sur es una relación directa entre género y pobreza y entre mujeres solteras en hogares monomarentales que tienen y que se han construido bajo la falsa idea de la autosuficiencia. ¿A qué me refiero con la falsa idea de la autosuficiencia? Yo no lo necesito. No necesito que ese hombre me dé nada. Y yo puedo sola. Pero a la vez no generan una independencia emocional porque el tipo regresa, pide perdón y regresa a la casa. Porque, pues bueno, se trata del bien familiar. Y en todo este espacio la vivienda se vuelve el gran espacio donde se generan estas tensiones. Y con la pandemia, además, todas estas relaciones que iban y venían se concentraron y se encapsularon en el hogar. Entonces, un hogar que nunca fue pensado para habitarse de tiempo completo, siempre como una morada de transición entre diferentes estamentos de trabajo, porque otra de las cosas que tienen las mujeres que habitan en estos espacios es que no tienen estabilidad laboral y que participan del mercado informal, entonces viven al día. Y vamos viendo entonces que todas las variables se van entrecruzando para que al final, cuando
accedemos, por ejemplo, a una invasión, lo que estamos viendo es un montón de mujeres con niños chiquitos, viviendo en condiciones de pauperización total. Las que tienen marido casi siempre son los dueños del territorio, entre comillas, porque invadieron, o son los que gestionan el territorio a nivel político, porque están negociando con el IDEI, están negociando con otras cosas. Y muchísima gente que se aprovecha de estos espacios. Porque uno de los problemas centrales con Yucatán es una mala gestión del territorio. Como una buena gestión del territorio refiere estudios, refiere una perspectiva social, ecológica, etcétera, y es muy tardado y cuesta y requiere una responsabilidad social de todas las partes, que eventualmente a la larga podrá haber un escenario de retribución también económica, pero mientras eso llega es una inversión a largo plazo. Y la mayoría no construye así o no genera inversión inmobiliaria en esos términos, lo cual genera no solo una mala distribución del espacio, o sea, del territorio y de la urbanización del territorio, que a la vez genera vulnerabilidad, sino también genera grandes cinturones de pobreza alrededor de estos nuevos círculos inmobiliarios. Entonces, para el caso yucateco, una mala planeación, aunado a violencias estructurales que tenemos desde muchísimo tiempo, aunado a una creciente violencia intrafamiliar, aunado a una cada vez más grande pauperización de la feminidad y aunado a una escasa propiedad de la tierra, nos deja en un índice en los cinturones de pobreza más grande de 2 de cada 3 personas en situación de pobreza extrema son mujeres. Y por ejemplo, esta dinámica que nos describes, ¿la ves, digamos, uniforme a lo largo del territorio yucateco? O sea, ¿es lo mismo lo que sucede en la ciudad de Mérida que en otros municipios? Sobre todo considerando que aparte, bueno, como mencionabas en el caso de movilización, o sea, obviamente en muchos municipios de alrededores hay personas que trabajan en la ciudad de Mérida, hay un ir y venir que también pues exacerbó esta condición de encierro con la pandemia, ¿no? Tú estás acostumbrado a pasar horas en el transporte público, ir y venir y pues realmente llegar a tu casa prácticamente a dormir. Entonces, esto se interrumpe. ¿Y qué pasa con esos procesos? O sea, ¿son iguales? ¿Tienen alguna variante diferente? O digamos que de manera general, con sus particularidades por zona se mantienen similares. Yo creo que algo interesante que hizo y que nos dejó la pandemia es que los emplazamientos que tuvieron una gestión territorial basada en una reestructuración del tejido social previo lograron crear cohesión social y han establecido estrategias de supervivencia conjuntas. ¿A qué me refiero? Pues han creado comunidad y entre esta misma comunidad se han ayudado. Y los emplazamientos que fueron pensados en un proceso de alta individualidad, que fueron pensados en un proceso de dar, por ejemplo, en estos escenarios de soledad o de grandes extensiones de tierra en las que no entrabas en contacto con nadie, fueron creando cada vez más crisis en los procesos porque no había cohesión social. Y yo creo que uno de los graves problemas a la hora de hacer gestión inmobiliaria en Yucatán es que no se piensa en el tema social. Y no se piensa en las necesidades ni de las familias, ni de las mujeres, ni de las personas más vulnerables. A veces se cree que con poner la rampita ya solucionaste todo. O sea, y no. Tiene que haber una posibilidad de poderte conectar con tus vecinos y que hayan espacios donde puedas contactar con tus vecinos y puedas crear y co-crear en comunidad. Hay la necesidad de saberte, sobre todo como mujer, saberte ser partícipe de un escenario de comunalidad donde puedas apoyarte en otras mujeres para crear cosas, ¿no? Una forma de reducir la vulnerabilidad definitivamente es reestructurar el tejido social. Porque eso permite que puedan enfrentar y gestionar la crisis mucho mejor. Y la crisis me refiero no solo a la crisis económica, sino también a la crisis ambiental, la crisis... Incluso cuando hablamos de proyectos ecológicos, mientras más participación comunal haya, muchísimas más posibilidades de éxito hay en un proyecto. No importa que vengas así con la super mega tecnología, o vamos otra vez al desarrollo en términos tecnológicos. No importa si yo llego con mi super tecnología maravillosa y mi láser que lo borra todo y lo hace maravilloso. Si la gente no lo considera
como parte de su vida cotidiana, ese láser se va a quedar ahí. No importa si te costó 18 millones de dólares, la gente no lo va a apropiar como una necesidad. Pero si tú partes del reconocimiento de lo que la gente considera interesante y particular y único de sus espacios de socialización, si a tu banqueta le dejas 10 centímetros más para que la gente saque su sillón a platicar, a tomar el fresco, esos 10 centímetros de banqueta se vuelven significativos para restablecer la noción de tejido social, en donde además vas a reestructurar la economía informal porque se van a pasar el catálogo para venderse el Tupperware, o sea, va a haber, o bueno, no sé si Tupperware, pero bueno, va a haber la posibilidad de que la gente reestructure su visión, y en ese sentido una de las cosas más duras del capitalismo es que nos hace sentir como seres aislados, y una de las formas de contrarrestar esta tendencia es descubrir que eres parte de comunidad y que tienes, en el caso de las mujeres, tenemos mujeres adelante, mujeres atrás, mujeres a un lado, mujeres al otro, que te van a apoyar y que van a permitir que tengas una fortaleza emocional para superar las estructuras. Y también vencer esta idea de la autosuficiencia. O sea, la autosuficiencia solo se logra cuando se construye en comunidad. O sea, la autosuficiencia en términos individuales es una utopía. O sea, por mi casa fabulosa, aunque sea autosuficiente, y cree mi búnker en el que no tengo que socializar con nadie, eventualmente voy a tener que salir a hacer otra cosa, eventualmente voy a necesitar esta noción de sociabilidad. Y eso es muy importante a la hora que lo pensamos desde una perspectiva de género, porque si pensamos los espacios y las relaciones desde una perspectiva de género, nos damos cuenta también que cuando son liderados por mujeres, tienden a restablecer tejidos, tienden a ser mucho más sustentables, tienden a ser mucho más amigables, porque se piensa en utilidad práctica. E incluso la belleza de los espacios tiene una utilidad práctica, que es el bienestar de la familia. Y cuando los emplazamientos se perciben en términos masculinos, por lo general son lugares de paso en donde se atraviesan un montón de violencias que no son visibilizadas, ¿no? Como el alcoholismo, como el abandono, incluso como la suciedad. Vemos mucha basura tirada, vemos una mala gestión del territorio en términos prácticos, porque no importa, porque lo que importa es la propiedad de la tierra. Es de que sea mío, no importa que sea funcional. Mientras que con las mujeres tiene que ser funcional, aunque no sea mío. El problema es que aunque no sea mío, las deja en un escenario de vulnerabilidad, en donde ya no hay, o sea, en el momento en el que ellas necesiten acceder a la tierra o a la propiedad, o en el momento en el que tengan que crear un escenario de independencia, tendrán que hacerlo fuera de ese espacio porque nunca fue suyo. Que incluso se les puede desalojar, ¿sí? Legalmente se les puede desalojar porque no son propiedad de la tierra, aunque hayan invertido toda su vida, su dinero, etcétera, en ese espacio, ¿no? Entonces, la visión inmobiliaria, yo no he estudiado, pero ahorita se me vino a la mente y creo que sería muy interesante, me gustaría platicarlo con algunas arquitectas, pero creo que sería muy interesante ver, en el plano informal, por así decirlo, hay una preponderancia de la visión femenina de la autoconstrucción, pero no sé cuántas mujeres están comprando casa propiamente, o sea, como propietarias, no como el marido siendo propietario y transfiriendo propiedad a los hijos, que es por general el camino que se sigue, sino mujeres siendo propietarias legales en emplazamientos legales. Eso sería muy interesante. Nosotros también te podemos pasar nuestros números, si te interesa. Sí, claro que me interesaría muchísimo, porque creo que uno de los problemas para Yucatán es el crecimiento urbano es necesario. El crecimiento inmobiliario también es necesario para compensar pues el relevo generacional y los nuevos espacios. Pero este tiene que ser inteligente, sistemático, organizado y pensado en términos de las necesidades de la propia población. De pronto se crean unas cosas fabulosas, como edificios de 14 pisos, en un lugar en que llegan huracanes a cada rato. Entonces, sí, eso es complicado, ¿no? O que se cree que invadir manglar, por ejemplo, es una buena idea, cuando, o sea, se han demostrado que se inundan sistemáticamente estos espacios.
¿qué esperabas? O sea, bueno, sí. se inundan hasta los que no están en el manglar, pero... Exactamente, entonces, pero han sido espacios que no fueron pensados de una manera ordenada, de una manera estructurada. Entonces, creo que hay ahí el crecimiento urbano y los procesos de construcción y de gestión inmobiliaria no son malos per se. O sea, de pronto hay una satanización de los... De ya van a vender todo. De ya van a vender todo. Y sí, sí hay una especulación de la tierra muy fuerte. Y en Yucatán hay un problema inmobiliario terrible que parte de una depredación de territorios y de una versión agresiva de la compra de estos territorios, ya sea para la construcción de parques, ya sea para megaproyectos, ya sea para inmobiliarias. Sí, es muy, muy agresiva en Yucatán y va de la mano de una violencia patrimonial de desalojo. Contra comunidades, contra todo. Pero sí hay otra manera de hacer las cosas, y esa otra manera de hacer las cosas parte de un reconocimiento de las necesidades de la propia comunidad, y eso incluye la perspectiva de género. Ningún proyecto que no incluya la perspectiva de género va a funcionar en este momento. O sea, eso es bien, bien importante. Y por ejemplo, no sé si tu investigación ya va hacia ahí, pero... O sea, ¿cómo ves, digamos, divididas las responsabilidades en este aspecto? O sea, ¿es completamente responsabilidad del gobierno hacer esta clase de cosas? En el caso, por ejemplo, de los nuevos proyectos inmobiliarios, ¿es responsabilidad de las desarrolladoras? ¿Qué tanto es...? No me gusta usar tampoco el de responsabilidad de la sociedad. Me queda claro que tenemos responsabilidades, pero pues al final, sí, digamos que siempre, si el sistema no nos deja avanzar, pues qué tanto podemos hacer lo que nosotros querríamos hacer, ¿no? ¿Cómo crees que en ese aspecto deberíamos trabajar en conjunto para lograr proponer y concretar este tipo de proyectos? Mira, los diálogos horizontales entre las diferentes instituciones y las gestiones de la gobernanza, entre diferentes actores, son muy complicados porque si se hacen en términos de horizontalidad tardan mucho. O sea, en lo que haces la mesa con uno, en lo que haces la mesa con otro, en lo que dialoga las necesidades del otro, en el que ponemos todo de acuerdo, en el que aprueba. Son muy, muy cansados y muy largos, pero a largo plazo generan relaciones mucho más estables que no parten de un solo contacto. Y generan relaciones ganar-ganar en el que gobierno, instituciones privadas, sociedad civil o en este caso en la ciudadanía adquieren cosas y generan desarrollo conjunto. Y aunque es mucho más lento, es mucho más estable y genera un proceso de desarrollo en términos sustentables, en términos recuperables y en términos humanos. Ahora, cuando una de las partes no está jugando en términos ganar-ganar, sino en términos que una parte pierda y quiere... o cuando una de las partes asume posturas que toman decisiones unilaterales, si bien es cierto que el problema se resuelve en corto, sí es cierto que tenemos resoluciones inmediatas y sí es cierto que todo empieza a caminar rápido, pero a la larga van a generar tensiones que se van a traducir en desigualdades sistémicas y estas desigualdades sistémicas se van a traducir en sujetos de desecho. ¿A qué me refiero con sujetos de desecho? Gente que no va a estar incluida en el proceso y que generalmente tendrá que retirarse de estos espacios. Con lo que esto significa, generar cinturones de pobreza, generar impacto ambiental, generar, o sea, todo un escenario de agresividad. Entonces, si los gobiernos no están dispuestos a negociar en términos de horizontalidad ni con la sociedad civil, ni con las instituciones privadas o con las empresas privadas, pues tenemos un problema central que es que no estamos fomentando ni el desarrollo ni la participación ciudadana. Si los ciudadanos no hacemos nuestra parte y no alzamos la voz de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo estamos percibiendo las necesidades, y creo que el 8 de marzo, por ejemplo, es un excelente ejercicio de cómo las mujeres estamos alzando la voz, estamos pidiendo un espacio y estamos pidiendo nuestros derechos básicos. No estamos pidiendo ni más ni menos, estamos pidiendo que nuestros derechos básicos estén garantizados y que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo se homologuen, sino también nos lleguen a nosotros. Todos somos iguales ante la ley y necesitamos los mismos derechos y los mismos escenarios de dignidad. Y tenemos que reclamar y tenemos que participar totalmente de esta noción de los gobiernos,
porque ellos no pueden tomar las decisiones unilateralmente. Y por el otro lado, las empresas y las instituciones privadas tampoco podrían tomar las decisiones unilaterales en un término extractivista total, porque también a la larga este modelo de desarrollo que va siempre creciendo, este modelo de desarrollo que no establece una circularidad o escenarios de retorno, pues es insostenible a largo plazo. O sea, todos los recursos se establecen como finitos, ¿sí? No solo es insostenible, sino va a generar procesos de crisis que se van a traducir en modelos perversos de interrelación. Entonces, en los escenarios de co-creación, los escenarios de cooperación y los escenarios de interrelación son lentos, son cansados, pero son los que más permiten un desarrollo a largo plazo. Estamos en el 2020, entrando en el 2021, y estamos en la última década de la acción. 2030 se plantea como el deadline frente a los índices de sustentabilidad, y eso incluye también la perspectiva de género. Si no logramos cerrar la brecha de género, definitivamente nos encontraremos frente a una crisis social que se va a traducir también en una crisis ambiental, que se va a traducir en una crisis política, que se va a traducir cada vez en escenarios de muchísima más agresividad. Entonces, esto es como definitivo. Si no participamos todos en conjunto y no participamos de algo que a mí me gusta mucho, que es esta idea del capital con conciencia, de pronto también satanizamos el capital y es así, el capitalismo y todo es malo. O sea, nada es malo per se. Sí, claro. Entonces, es el uso que le das y hacia dónde pones a trabajar todas estas sinergias que pueden trabajar hacia un escenario de reducción del impacto y un escenario de reducción de las desigualdades, o las pueden abrir totalmente al grado de excluir totalmente a las personas. Y para el caso de las mujeres, es bien importante que ningún proyecto se haga sin nuestra perspectiva. Porque esto es, somos las que estamos gestionando el territorio, somos las que gestionamos el día a día, y el excluirnos de estos procesos no solo genera desigualdad, sino también genera una pobreza sistémica que a la larga se produce también en una violencia en colectivo. Entonces, esto es bien, bien importante. Yo siempre digo, aparte somos la mitad de la población, ¿no? Más de la mitad. Según el último censo somos el 51.2% de la población. Ya la superamos. Sí, nos siguen tratando como minoría, pero no. En este aspecto, ¿hay algún proyecto que hayas visto aquí en Yucatán, ya sea tanto de desarrollo urbano como de desarrollo de comunidades con perspectiva de género, que haya funcionado o que esté, aunque sea en la planeación? Mira, he escuchado de muchas investigadoras que han traído el término a colación. He escuchado de muchas denuncias colectivas, pero de proyectos que se piensen desde el urbanismo, desde la gestión del territorio, de inicio con perspectiva de género, creo que eso todavía no ha pasado para Yucatán. Y creo que sería muy, muy interesante que se empezaran a crear espacios con perspectiva de género. Y eso sería totalmente revolucionario para el caso yucateco. De hecho, estoy tratando de ubicar un ejemplo de alguna sociedad, de alguna ciudad pensada o en algún emplazamiento pensado con perspectiva de género, y fuera de los que se autogestionan por mujeres. O sea, porque yo pienso, no sin ser tan ambiciosos, o sea, a veces pienso que en ocasiones sucede un poco como a la inversa. O sea, empiezo en mi economía local, en este concepto de economía de mujeres, ¿no? Por ejemplo, lo he visto en el Estado de México, sucede mucho, ¿no? Empezar a hacer pequeñas comunidades, pequeños grupos, hacer intercambio, como decías, de mercancías y tal, y cómo esto se va creciendo para uno apropiarse del espacio y también hacer una especie como de conquista del espacio. Claro. Sobre todo, bueno, en el caso del Estado de México, que también pues, es un espacio que ha sido muy maltratado y también muy satanizado, ¿no? El de cómo te reconoces como una mujer, ahí le llaman mujer de la periferia, y cómo trabajas desde tu periferia. Ya no aspiras, como en muchos casos, ¿no? A mirar hacia la capital, a hacer lo que hace el centro, sino el saber, este es mi espacio, no importa con sus ventajas y sus desventajas, aquí trabajo y aquí hago mis cosas, ¿no? Entonces, esto es
un poco más independiente porque justo no surge de una necesidad urbanística, pero sí hay una cierta apropiación del espacio, ¿no? Yo creo que hay algo como ahí interesante. La mayoría de las veces las mujeres reapropiamos el territorio. O sea, un territorio que nunca fue percibido ni concebido para nosotras, lo reapropiamos. Y por eso es importante la autoconstrucción, porque es lo que modelamos de acuerdo a nuestras necesidades, pero no creamos de acuerdo a nuestras necesidades. Y eso tiene que ver con una baja presencia de las mujeres en escenarios de diseño urbano y todo este rollo, y también a parte de la idea de establecer como una jerarquía y una prelación de temas, ¿no? Que es un poco como perversa, y entender que la mayoría, sobre todo los desarrolladores hombres, no entienden que la perspectiva de género es una forma de mirar transversalmente muchísimos problemas. O sea, que no es solo el género y mujeres, sino es todo el fenómeno visto desde esta división en donde hombres y mujeres están entrando diferente al espacio. Y la mayoría de las veces en los territorios lo que hacemos las mujeres es reapropiar espacios que nunca fueron pensados para nosotros y los feminizamos, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más interesantes de esta perspectiva es la barda que pusieron en Palacio Nacional. Exacto. Ese es como un claro ejemplo de cómo las mujeres reapropian el territorio y reapropiamos las cosas. Nos lanza una provocación y esta provocación es tomada, incorporada, incluso puede ser violenta y se reestructura a partir de ahí, se reestructura a partir de la violencia, de la pobreza, de la etnicidad y todo, y surge una nueva versión feminizada de esa visión que surge a partir de los procesos de autogestión, de autoconstrucción, de autogeneración, casi siempre colectivos, rara vez individuales, casi siempre colectivos que tienen que tienen líderes, claro que tienen líderes, pero que se parten en un escenario de co-creación y que y la mayoría de las veces generan belleza. O sea, creo que la mayoría. Y creo que es lo mismo que me refieres para el caso del Estado de México. Son espacios que están ahí, se reapropian, y en la medida que se reapropian, se involucra en la perspectiva de las mujeres, y esta perspectiva de las mujeres da un nuevo territorio que no fue percibido ahí. Yo creo que algo muy interesante sería para los modelos de construcción, sería pensarlos desde el inicio, con una perspectiva de género, en donde las mujeres no tengamos que reapropiar y conquistar territorios, sino llegar a territorializar los nuestros. Eso creo que sería un gran avance, y en ese sentido todavía para la gestión del territorio y para los escenarios urbanos todavía pues tenemos mucho ahí que trabajar. A mí me gusta muchísimo el trabajo de una arquitecta a la que quiero mucho, Gladys Arana, con la que he trabajado muy de cerca, y me gusta mucho la idea que tiene de urbanismo con perspectiva de género, de arquitectura sobre todo con perspectiva de género, porque parte de esta idea con la que comulgo totalmente, de ir creando desde el inicio una visión de mujer. Y no una visión de mujer rosadita ni nada, sino esta visión de mujer en términos funcionales. ¿Me va a servir o no me va a servir para mi casa? O sea, esto es en dónde voy a poner la mesa, dónde voy a poner la altura del lavabo, el baño, etcétera, parten de una necesidad y de una perspectiva de una mujer que va a consumir el espacio. A mí, pensando en ese sentido, para mí unas cosas que, como muy básicas cuando veo una casa es de qué tamaño es la cocina. Claro. Cuando tiene una cocina chiquitita, dices, ¿quién diseñó esto? ¿No? Claramente no iba a cocinar. Claro, vas bien enseguida, buscas los escenarios donde están tus referentes y buscas tus geosímbolos en el espacio íntimo, ¿no? Y aún así, por ejemplo, si tu cocina aún sea enorme, si tu cocina no tiene, ya sabes, el espacio, si no tiene horno, por ejemplo, a lo mejor te causa un conflicto existencial por el tipo de cultura a la que vienes o el tipo de escenario en donde estás, o si la cocina está afuera y tú necesitas que esté adentro o que esté afuera, ¿no? Entonces esto es como bien interesante. Cuando se piensan, por ejemplo, las casas o los espacios, en las grandes decisiones como dónde va la cocina, dónde va el baño, hacia dónde va a mirar el
la habitación principal, cuántas habitaciones se va a establecer en la casa, dónde va a estar la puerta, y cuáles son los colores, la gama de colores que va a primar y todo. Todo eso lo hacemos desde nuestra interseccionalidad. Y todas esas cosas las piensan realmente mujeres, pero las diseñan hombres. Y que casi siempre lo que tenemos que hacer las mujeres es como arreglar eso para que pueda ser nuestro. Y en ese arreglarlo entramos a la autoconstrucción. La mayoría de las mujeres, el primer escenario de autoconstrucción que hacemos en nuestra casa es ampliar la cocina. Obviamente. Y luego seguimos con el baño. Y el segundo piso. Y vamos así escalando, pero creo que lo más duro y lo más difícil de los procesos de territorialización es que no se nos... Estamos en pleno siglo XXI y todavía las mujeres no se ven propietarias, y eso es bien, bien complicado. Eso genera violencias patrimoniales y genera pobreza. O sea, el que las mujeres no sean propietarias de la tierra y de las casas y de los emplazamientos siguen siendo una de las razones principales por las que llegan a los escenarios de mayor vulnerabilidad. Porque cuando se van, resulta que no tuvieron trabajo, no tienen casa, tienen 2, 3, 4 o los hijos que hayan sido, y por lo general las que tienen escolaridad pues les va mejor, pero por lo general no tienen escolaridad. Creo que esa también va de la mano porque dependieron totalmente de una figura. Y aunque ellas hicieron de una figura masculina, y aunque ellas hicieron toda la gestión del territorio, como la propiedad, el documento está a nombre de una figura masculina, las puedes alojar en cualquier momento. Y eso es tal vez una de las violencias, y eso es una de las razones centrales por las cuales una mujer no abandona un hogar violento, porque no es propietaria de la tierra. Si lo fuera, estoy casi segura, no sabría decirte un porcentaje, pero estoy segura que la mayoría de esas mujeres, si fueran propietarias de la tierra, ya hubieran sacado al marido golpeador desde hace muchísimo tiempo. O tendrían al menos más seguridad para hacerlo. O sea, al menos habría un porcentaje mucho mayor. La mayoría de las mujeres violentadas refieren no tener a dónde ir y saberse un estado de inseguridad. Y cuando se van, por lo general, o se van con los padres, las que tienen círculos de apoyo, o caen en escenarios de pobreza, lo cual las obliga o a regresar con el violentador o a seguir viviendo en violencias patrimoniales, que a la vez se traducen en violencias físicas, simbólicas, etc. Entonces vemos, pues hay una relación muy fuerte entre violencia, propiedad de la tierra, género, desarrollo, y que en todos estos espacios de habitabilidad rara vez se piensa que las mujeres tenemos algo que decir. Aunque los habitemos, aunque seamos clientas, aunque trabajemos muchísimo en esa idea, lo cierto es que rara vez son concebidos para nosotros. La mayoría de las veces los tenemos que reapropiar o reterritorializar, y casi siempre esa reterritorialización conlleva escenarios no solo de autoconstrucción, sino también de borramiento de violencias anteriores, ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante, como el espacio entonces empieza a volverse pues también un campo de batalla simbólico, en donde vamos ganando o perdiendo territorio en la medida en que nos vamos visibilizando en él. Nuestra impronta se va visibilizando en él, ¿no? Y finalmente la última impronta que hacemos pues es el papel. O sea, el papel donde dice que eso es nuestro. Entonces, es tal vez la última etapa en ese proceso de apropiación. Bueno, ya un poco como para concluir, no me gusta usar luego el de un consejo, porque no es propiamente un consejo, pero más bien como con qué reflexión nos dejarías, por ejemplo, a nosotros, Grupo Libera, desde la perspectiva inmobiliaria, y también a las personas o que ya compraron un lote, que ya tienen un proyecto en el que están interesados, o que están pensando en hacerlo, ya sea aquí en Yucatán o sea en cualquier lado. O sea, ¿cómo podemos contribuir para propiciar esta clase de reflexiones que lleven a la práctica? Yo creo que la cosa más importante es no tengan miedo a hablar de género, no pasa nada. El género no es excluyente, comprende las relaciones
O sea, las relaciones de género no son excluyentes, pero se comprenden las relaciones entre los diferentes, los diferentes posicionamientos biológicos y sociales de las relaciones de los individuos. Entonces, creo que la primera parte es no tenerle miedo a decir que las mujeres y los hombres somos diferentes, que las mujeres hacemos las cosas diferentes, porque así es, las hacemos diferentes. Y eso no está mal, al contrario. Que podemos sumar y generar sinergias en estos procesos. Creo que también es bien importante que nos acerquemos a las mujeres que están trabajando desde las ciencias, las tecnologías y desde los desarrollos mucho más duros, por así decirlo. Si ya compraron un lote y quieren construir, ¿por qué no construir con perspectiva de género? ¿Por qué no, o sea, si van a generar autoconstrucción, ¿por qué no pensarla desde el inicio con perspectiva de género? ¿Por qué no contratar a un ingeniero, una ingeniera, una arquitecta que les diseñe los espacios? El no tener miedo a asumir las necesidades culturales y sociales de los espacios, en pensar si eso es lo que quiero versus lo que necesito, que también es como un escenario ahí interesante, lo que quiero versus lo que necesito en el espacio, y no tengamos miedo en generar comunalidad, a tener esta corresponsabilidad con el medio ambiente, con los vecinos, con el espacio, ¿no? Entonces esta es, creo que es parte de ser ciudadano también, el asumir que comprar la tierra no es solo la tierra, o sea, no es un objeto, es una serie de relaciones que estamos comprando que nos hacen ingresar a un territorio. Y esa serie de relaciones que estábamos comprando en el territorio vienen con la comida, con la naturaleza, con la gente, con las visiones de mundo y también con cómo nos ubicamos y nos posicionamos como sujetos. Entonces yo sí les invitaría muchísimo a la gente que compra o a la gente que se está acercando a eso, a los espacios de Grupo Libera, no solo a comprar por comprar, o sea, no solo comprar en términos económicos, sino comprar y pensar en este agregado cultural de poder gestionar el territorio desde una perspectiva de género y cómo eso nos beneficia a todos, no solo a las mujeres, también a los hombres. La perspectiva de género establece que también ellos van a tener un espacio de corresponsabilidad y este espacio de corresponsabilidad se va a tejer en términos mucho más específicos que pensarse de otra manera, ¿no? Entonces yo sí invitaría muchísimo a eso, a pensar, a reflexionar, a acercarse a las expertas, a recibir asesoramiento y a buscar espacios donde se pueda existir en términos de dignidad. Eso es bien importante. Pues y aparte, como decías, ¿no? Con todo el bagaje cultural que tiene habitar en Yucatán, ¿no? Ah, claro, eso es otro. Cultural y gastronómico. Pues digamos un poco en la línea de lo que mencionabas justo de esta idea de las diferencias, me acordé de la frase de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que seamos socialmente iguales, que seamos humanamente diferentes. Te agradezco muchísimo que hayas podido compartir con nosotros, bueno, la investigación que estás haciendo ahorita, tu tiempo, sobre todo en este día, estamos en el Día de la Mujer para seguir pues, celebrando nuestras luchas y seguir en ellas, básicamente, porque nos falta mucho por recorrer. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y ya saben que aquí en los podcasts de Grupo Libera pues cada vez estaremos trabajando distintos tipos de temas y pues espero que volvamos a colaborar contigo ya sea aquí o en otros espacios, ¿sí? Yo feliz de la vida, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.